La época del terrorismo en el Perú, o también conocida como conflicto armado interno, fue un periodo ocurrido entre 1980 y 2000, durante la escala armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país, buscando estos destruir al Estado democrático e instaurar un Estado socialista, teniendo como líderes a Abimael Guzmán, Víctor Polay Campos y Óscar Ramírez Durán. A continuación, explicaremos dos de las causas por las que se dieron este conflicto armado interno. Esto fue causado gracias a que querían erradicar la marginación para las personas que trabajaban en tierras altoandinas, pues tenían unas condiciones muy deplorables y no tenían beneficio de su trabajo. Además, se vio que el Estado quiso hacer una reforma agraria, sin embargo la hizo incompleta, lo que provocó la molestia de las personas. Ahí fue cuando sucedió el primer ataque por parte de Sendero Luminoso y con el paso del tiempo se iban a ir sumando más grupos terroristas. Otra de las causas del estallido del conflicto armado interno en Perú fue que en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres, sufría de una alta tasa de discriminación y racismo, provocando que a personas que pertenezcan de otras razas étnicas las tilden como cholos, indios y serranos. A esto también se le suma que Ayacucho era uno de los departamentos de los cuales sufría exclusión social, en la cual no recibía ayuda ni de su gobierno ni del Estado. En esta ocasión hemos entrevistado a 3 personas que hayan estado presentes en esta época de conflicto armado interno para que nos cuenten un poco acerca de lo que fue. Hola, nos encontramos con la señora Lourdes Sánchez que nos va a contar cómo vivió el conflicto armado interno en su ciudad. En el año 1992 entraron los terroristas a Puquio, volaron las comisarías, los hospitales, el consejo y tuvieron que batallar con los soldados que estaban ahí en la ciudad de Puquio. Sabemos que los terroristas tenían un fuerte conflicto con los del gobierno, pero ¿en su ciudad lograron hacer algún acto bueno por los ciudadanos o todo fue muy sanguíneo? Lo que pasa es que los terroristas querían igualdad, no querían ellos que sean unos millonarios y unos que no sean millonarios, querían que todos tenían iguales las cosas, ¿no? Y aparte de eso también habían algunas personas que eran profesionales, pegaban a sus esposas y ellos han buscado a esas personas y también les han castigado. Bueno, podemos entender que lo que buscaban los terroristas era el comunismo en sí. Por último, las familias que vivieron en esta época, ¿tuvieron algún problema dentro de su vida diaria o lo cambiaron totalmente? Bueno, yo creo que sí han cambiado porque casi la mayoría se han retirado a la ciudad de Lima, a otros lados, porque tenían mucho miedo que el terrorismo vuelva a la ciudad de Puquio. Bueno, eso sería todo por hoy. Gracias por su testimonio y hasta pronto. ¿Cómo le llegó a afectar a usted el terrorismo? Psicológicamente por todos los atentados que se generaron en ese momento producto del terrorismo. ¿Qué impacto cree que tuvo el terrorismo en aquel tiempo? Tuvo un gran impacto en la economía, en el desarrollo y en el progreso de la sociedad. ¿Cómo es que usted llegó a superar el terrorismo? Una vez regresada la calma y tranquilidad, se volvió poco a poco a la normalidad y el tiempo me ayudó a superarlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy nos encontramos con Marlene Hernández, que nos va a explicar un poco acerca de lo que fue el terrorismo en su ciudad. Cuéntanos. El terrorismo para todos los de mi época y por los mayores también significó un tiempo de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, pero sobre todo de mucha angustia. Durante la época del terrorismo era muy común el hecho de que a las 6 de la tarde o 7 de la noche escucháramos un boom, una bomba, decíamos, ¿no? Y la pregunta era ¿dónde? Y por ahí escuchábamos y enlazábamos nuestras radios a pilas porque se iba la luz automáticamente porque habían reventado alguna torre o habían hecho algún atentado terrorista en alguna comisaría o en un lugar de alguna institución pública, y era la angustia. También significó atraso, porque los gobiernos de esos entonces tenían que reparar las torres de alta tensión para generar nuevamente la energía eléctrica, y tenían que construir o reestructurar las entidades públicas, ¿no? Se trabajaba mucho, o bueno, yo estudiaba en ese tiempo. ¿Qué edad tenías?
más o menos tenía 19 años, 18 años, ¿no? Y estaba estudiando aún en la universidad. Como era una universidad estatal, muchas veces irrumpían las clases, ¿no? Con los pasamontañas y te proponían, ¿no? O sea, te decían acerca de sus ideales políticos, decían ellos, de comunidad, de comunismo. Entonces, por ahí asustados, jóvenes todavía, ¿no? Asustados, escuchábamos nada más. Luego hacían su intervención y rápidamente se iban, pero siempre estaban con los pasamontañas y con las armas, ¿no? Entonces uno siempre vivía al temor de que algo pudiera pasar, ¿no? Para mí el terrorismo fue la época más fea que se pudo haber vivido y de verdad que significó mucho atraso para todos nosotros. Atraso en tiempos de estudio, atraso económico, atraso social, muchas cosas significó el terrorismo. Bueno, es un gusto. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. El Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, representaba una ideología sin respeto a la vida. Estos creían que los derechos humanos tenían un carácter burgués contrarrevolucionario, y estos eran opuestos a los que ellos dominaban, que eran los derechos del pueblo. Según las bases políticas, filosóficas e incluso psicológicas, este Partido Comunista Peruano veía clases y no individuos. Esto derivaba a su falta de respeto por la persona humana y los derechos a la vida. Eso fue lo que trajo consigo acciones terroristas y genocidas. Como conclusión, podemos decir que las causas del terrorismo en el Perú se incuban como consecuencia de la insatisfacción de la población indígena, de una deficiente distribución de la riqueza, problemas del cultivo ilegal de la hoja de coca y la solvencia del narcotráfico, y también la aparición de nuevas teorías políticas que su líder terrorista, Abimael Guzmán, supo aprovechar para conseguir fanáticos y armar su ejército revolucionario, con el objetivo de llegar al poder a través de la lucha armada, reclutando para ello a muchos provincianos y a veces secuestrando a hombres de los pueblos, que en su mayoría eran indígenas, para incorporarlos a su cúpula terrorista, sobre pretexto de buscar y generar un mejor equilibrio entre el poder y el desarrollo económico de la nación.